Hoy es un día para festejar. Voy a probar una fruta nativa por primera vez. Miren qué hermoso día que nos tocó para pasear por la huerta. Espectacular, puro sol. Bueno, me voy a acercar de a poco al responsable de este video. Se trata de un árbol frutal nativo espectacular. Los que han probado el fruto anteriormente solamente me han hablado maravillas. Se trata de la cerela. Su nombre científico es Eugenia involucrata. Esta planta que tenemos enfrente aún no me ha regalado frutos nunca, porque es joven, pero un amigo me trajo un fruto, así que ahora vamos a pasar a la cocina y a probarlo. Bueno, acá tenemos los frutos de la cerela, también conocida como cereza de monte o cereza de Río Grande. En los países de habla inglesa la llaman Cherry of the Río Grande. Su nombre científico es Eugenia involucrata. Primero les voy a contar de qué se trata la cerela, para luego sí pasar a la esperada prueba de sabor. La cerela es un árbol frutal nativo, el cual es medicinal, ornamental, melífero y que nos regala este fruto, el cual es comestible y además dicen que es una delicia total. La cerela es endémica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El árbol alcanza una altura de entre 5 a 10 metros. Tolera temperaturas de hasta 6 grados bajo cero. Se adapta muy bien a diferentes tipos de suelo. Estos frutos son consumidos por el ser humano, pero también lo son por las aves. Además, varias especies de mariposas usan la cerela para alimentarse mientras están en estado larval o de gusano. Si llegan a encontrar frutos de la cerela o alguien les comparte semillas, tengan en cuenta que estas son semillas recalcitrantes. Esto quiere decir que pierden poder germinativo a partir de los 20 días si estas semillas se secan. Sembrándolo de semilla puede fructificar entre los 3 y 4 años de vida. La cerela es una fruta rica en fenoles, lo que le da importancia como antioxidante. Además, tiene abundante cantidad de minerales, en especial fósforo y potasio. En Brasil, con las hojas de la cerela se realiza una infusión aromática, que es diurética y además es empleada como un tratamiento para los trastornos reumáticos y gastrointestinales. En este punto voy a hacer un párrafo aparte y les voy a pedir que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar un video muy especial que filmé hace un tiempo con los beneficios para la salud de parte de la cerela. También les pido que se queden en el canal de YouTube, ya que tenemos una sección especial de diferentes pruebas de sabor de muchos frutos. Bueno, espero que les guste. Los frutos son muy sabrosos para ser consumidos frescos y también muy apreciados para la preparación de jaleas, dulces, mermeladas, helados, jugos, licores y vinagres. En algunos lugares con la pulpa hacen un vino espumoso o bebida fermentada muy apreciada. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar los frutos de la cerela más de cerca y los voy a agarrar para que se den una idea del tamaño de estos frutos. Les cuento que son las primeras cosechas del árbol de un amigo, así que a futuro este tamaño podría variar. Generalmente las primeras cosechas los frutos no son tan grandes. Luego a futuro quizá varíen y sean más grandes. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar al momento que estoy esperando de hace rato, que es a pasar a probar una fruta nativa por primera vez.
Antes de dar vuelta a la cámara, les cuento que voy a probar este fruto que es el que me dijo mi amigo que está más maduro. Ven, el ápice está amarronado totalmente y este está verde. Este lo voy a dejar y lo voy a probar dentro de unos días para ver qué diferencia tiene de sabor con respecto a este fruto. Este fruto se come todo, la piel, y adentro tiene un carozo muy parecido al de las cerezas. Lo que voy a hacer es retirarle el ápice y el resto lo voy a comer todo, evitando el carozo. Ahí voy a dar vuelta a la cámara y a pasar este momento mágico de probar un fruto nativo, otro más por primera vez. Bueno, llegó el momento que estaba esperando, el momento de probar una fruta por primera vez. En este caso es una fruta nativa y se llama cerela. Acá la tengo, estoy muy ansioso, voy a probar este fruto por primera vez. Pero antes de pasar a probarlo, le voy a agradecer al amigo José Luis que me donó esta fruta de su arbolito. Así que estoy muy agradecido, gracias por colaborar con el canal y dejarme la posibilidad de probar un fruto por primera vez. Otro más, tenemos varios en el canal, varias pruebas de sabor. Es un momento mágico, porque uno no se sabe con qué se va a encontrar. Cuando probás un fruto por primera vez, no sabes con qué te vas a encontrar. Sí sé que este fruto es una delicia, porque tengo muy buenos reportes de gente que lo prueba y lo consume habitualmente en otros lugares. Donde yo vivo esto es desconocido, pero en otros lugares es conocido. Y bueno, los reportes indican que es una delicia. Así que ahora voy a pasar a probarlo y obviamente les voy a contar. Bueno, vamos a ver con qué me encuentro. Qué momento, un momento mágico. Mm, mm, mm. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Un sabor original. Mm. Tiene dos semillas en este caso. Generalmente es una, pero a veces pueden ser dos. Las eugenias tienen esta particularidad. ¡Ay, qué momento muy delicioso! Único, increíble. No me puedo parar de asombrar con las frutas nativas. Hasta ahora he probado varias. Ya llevo más o menos 10 pruebas de sabor de frutas nativas y todas son diferentes, originales, de sabores fuertes, se hacen notar. Y en este caso, en el caso de la cerela, no es diferente a otros frutos en cuanto a su personalidad fuerte, sabor fuerte, bien dulce. Podrías decirles como descripción que es una mezcla entre uva, eh, ciruela, algo de ciruela, algo ácida, dulce y también un poco de cereza. Para describir el sabor más o menos de la cereza, entonces una mezcla de uva, ciruela y cereza. Espectacular el sabor, único, bien dulce, un toque ácido. Podría comerme un arbolito lleno de estos frutos. Una delicia, me quedo con ganas de más. Es muy, muy rico. Ahora voy a buscar el otro fruto y también lo voy a comer. A este segundo fruto lo iba a dejar que se madure un poco más, pero me tenté, no puedo creer el sabor de este fruto. Este está un poquito más rojo, no tan oscuro como el otro, pero bueno, no podía dejarlo para otro día. Lo voy a comer ahora. Mm, mm, mm. Qué personalidad. Adentro la textura podría ser que es como una cereza, pero un poquito más jugosa. No llega a ser como una ciruela jugosa, pero como la textura de una cereza un poquito más jugosa. Y el sabor es único. Sabor a cerela. Tiene un sabor muy original, muy particular, deliciosa. Esta tiene un solo carozo, una sola semilla, muy parecida a la de las cerezas tradicionales. Mm, una delicia. Hasta ahora, de los frutos nativos que he probado, ninguno me decepcionó. Son todos espectaculares. Como le dije, sabores únicos, originales y con personalidad. Hasta ahora no me he probado un fruto nativo que no tenga personalidad, que no tenga sabor fuerte.
insípido, hasta ahora ninguno. Creo que voy a seguir probando otros más adelante y les voy a seguir diciendo lo mismo. Son increíbles los frutos nativos, son poco conocidos, son denominados raros y crecen en nuestra tierra, increíble. Acá tengo arbolitos en mi ciudad y espero cosechar luego más adelante y hacer algún preparado también, no solamente alguna otra prueba de sabor más adelante cuando empiece a cosechar, sino que alguna receta también. Me gusta mucho hacer recetas. Bueno, espero que les haya gustado esta prueba de sabor. Me encantó. Uno, cuando mete el fruto en la boca, no sabe con qué se va a encontrar. Si uno, yo que investigo, leo mucho, investigo de lugares que por ahí consumen más las frutas que voy a probar, leo previamente y cuando las descripciones son todas buenas, es imposible que el fruto sea malo. Así que previamente había leído que muy buenos reportes de amigos que lo han probado anteriormente y de gente desconocida y gente en otros países que lo habían probado y que hablaban maravillas de este fruto. Así que es muy difícil que uno consuma alguno de estos frutos y después les parezca malo. No, lo que puede pasar es a veces el tema de la cosecha, que tiene que ser en el punto justo para consumirlo fresco. Así. Bueno, espero les haya gustado esta prueba de sabor de la cerela. Le hago un mini resumen final y después me despido. La cerela es increíble, dulce, un toque ácido y una mezcla entre uva, cereza y ciruela, pero tiene sabor original propio. Como decía en un comentario que leí hace un tiempo, tiene sabor a cerela. Bueno, su nombre científico es Eugenia involucrata. Espero les haya gustado esta prueba de sabor. Más adelante habrá otras. Quédense en el canal que tenemos varias pruebas de sabor de distintos frutos, nativos, exóticos. Y también les voy a dejar un video en especial con los beneficios para la salud de parte de la cerela. Me despido hasta la próxima. Espero les haya gustado tanto como a mí. Se las recomiendo la cerela. Símbrenla por favor. Es increíble. Y el arbolito tiene muy buenos beneficios para todo. Para la naturaleza, para los polinizadores, para nuestra huerta y para nuestro estómago. Que es increíble el sabor de este fruto. Bueno, me despido hasta la próxima. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.